Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, ya vieron la presentación y el tema que quisiera desarrollar el día de hoy con la bendición del Señor. Ustedes ya vieron, el título era El poder de la conversación con Dios, el poder de la oración en resumidas cuentas. Pero quiero empezar con una pequeña oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te encomiendo este mensaje. Haz que mi torpe lengua, Señor, no sea obstáculo para que tu palabra, Señor, sea dirigida para todos aquellos que están viendo y escuchando. Que sea un mensaje revelador para ellos, bendito Dios, muy esclarecedor y que sea para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, les quiero empezar primero con un versículo que está en Juan 14, 12 al 14. Dice: les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Está clarísimo el versículo, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces tal vez dejamos nosotros la oración, no digo todos, tal vez sea la excepción, dejamos la oración para el último. Muchas veces cuando ya perdemos la esperanza, cuando ya no tenemos plan B, C o D, recurrimos a la oración como último recurso. Y bueno, de cierta forma desconocemos este poder de la oración que nosotros podríamos decir entre comillas tenemos, que eso justamente es lo que vamos a ir analizando. Pero ¿qué es la oración? Según el diccionario, un diccionario común y corriente, la oración es una súplica, deprecación, ruego que se hace a Dios o a los santos. Es una elevación de la mente a Dios para alabarlo o pedirle mercedes. Por ende, esta súplica, este ruego, ¿sí?, que nosotros hacemos, ¿a quién le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Eso vamos a ir analizando en el marco del poder de la oración, del poder de esta conversación con Dios. Pero, ¿quién puede hacer una oración? Bueno, cualquiera puede hacer una oración, una persona común y corriente. Bueno, podemos citar una serie de personajes bíblicos, por ejemplo, Elías. Era una persona común y corriente, y así justamente lo dice en el libro de Santiago 5, 17 y 18. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Un hombre común y corriente, no tenía un brazo de mano, era extraterrestre, no llegó de otro planeta, no, era una persona común y corriente que lo único que hizo fue orar y dejó de llover durante 3 años y medio. También Elías, acordémonos también en el caso del hijo de la mujer que murió, y que justamente el propio Elías, a través de una oración, también le vuelve a la vida. Y es así como en Primera de Reyes 17, 20 al 22, dice lo siguiente: después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Orando, clamó ¿a quién? A Dios. Y también acordémonos de Elías también, que fue el que también orando pidió que descendiera fuego para quemar el sacrificio que se había hecho. Y a consecuencia de eso también fueron muertos, fueron dados de baja 450 sacerdotes de Baal. O sea, era una persona común y corriente que lo único que hacía era orar. Ya vamos a ir analizando los otros requisitos o condiciones, si es que podemos llamarles así. ¿Es el único en la Biblia? No. Está, por ejemplo, el caso de Eliseo, que oró por el hijo de la tsunamita, que también resucitó. Está también, por ejemplo, Pablo. Pablo en Hechos 28:8 dice: dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. ¿Qué hizo Pablo? Oró. En el caso de Pedro también, que mediante la oración también resucitó justamente a Dorcas, ¿sí? ¿Solamente haciendo qué? Mediante la oración. También está Ana, por ejemplo, en 1 Samuel 1, de 9 al 11, que se los voy a leer porque es muy bello. Dice lo siguiente:
Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor nunca se le cortará el cabello. Este hijo fue justamente Samuel. Era una mujer que hace mucho tiempo no tenía hijo y tenía problemas con la otra mujer de su esposo y pidió al Señor que quería un hijo, pero si es que se lo daba, se lo iba a entregar justamente en este caso al profeta Elí para que le eduque. Y la mujer solamente quiso, oró. En el caso de Josué también, que uno de los más podríamos decir, que ha causado un poco más de revuelo desde el punto de vista científico, que le pidió al Señor que el sol no se oculte. Y no se ocultó, ¿sí? Para poder ganarles a sus enemigos. Esto está en Josué 10, 12 al 14. Dice, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué, ¿qué hizo? Oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Podemos ver que estas oraciones fueron hechas por personas comunes y corrientes, por personas que tenían una necesidad y que necesitaban que sea cubierta y que tal vez no tenían forma de que fuera suplida esa necesidad, sino recurriendo a Dios. A este respecto hay una frase que es muy bella, que dice el gran predicador Charles Spurgeon, que dice lo siguiente en relación a la oración, que nos permite conceptualizar de mejor forma lo que es el poder de la conversación con Dios. La convicción de mi propia alma es que la oración es el mayor poder en el universo entero, que tiene una fuerza más omnipotente que la electricidad, que la atracción, que la gravedad o que cualquier otra de estas fuerzas secretas que los hombres han llamado por nombres, pero que no entienden. La oración tiene una influencia tan invariable, tan segura, tan verdadera, tan palpable sobre el universo entero, como cualquiera de las leyes de la materia. Es clarísimo cuál es el poder que refleja, que manifiesta, que exterioriza la oración del momento en que uno la realiza. Pero, ¿de dónde viene este poder, esta fuerza? Muchos tal vez ya lo saben, pero tal vez para aquellos que todavía están dudando de este concepto del poder de la oración o de la conversación que tenemos con Dios, es que muchos tal vez al no saber orar o al no saber de este poder, de dónde viene, muchos ¿qué hacen? Tal vez buscan plantillas ya de oraciones para poder repetirlas o buscan una postura en especial para orar o bien su inclinación en el suelo o bien levantado sobre algo o como le dije o tal vez buscan palabras claves para que el Señor conteste la oración. A este respecto, Mateo 6, 7 y 8 dice: Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. ¿Estamos claros? Sí. Por ende, el poder, ¿de dónde viene el poder de la oración? ¿Viene de nosotros? No. Viene justamente a quien estamos levantando o quien estamos elevando nuestra oración desde el punto de vista cristiano, que ya vamos a ir aclarando poco a poco. Es Dios. Es el poder absoluto de Dios. De ahí viene justamente este poder de la oración. Ahora, mi intención no es explorar el cómo orar, sino que la intención de este mensaje es explorar un poco lo que es esta manifestación del poder de Dios, que tal vez la respuesta es evidente, ¿no? El poder es absoluto, puede hacer cualquier cosa, pero lo quiero ir tal vez
analizando desde el punto de vista de que no depende de nosotros, pero hay cosas que sí dependen de nosotros. Y tal vez cubrir un poco la respuesta en el sentido de que si yo leo mi oración, ¿será contestada o no? Por ahí yo creo que va este mensaje. Y espero que les sea de provecho. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Muchas veces se utiliza, en el caso de las sociedades o de las compañías, del derecho de voz y derecho de voto. A este respecto, para ilustrar esta facultad que tenemos nosotros de hacer una oración, nosotros tenemos solamente el derecho a voz. Tenemos el derecho de hablar, pero no tenemos el derecho a votar o a decidir, o no tenemos la autoridad para que la oración sea contestada. Y esto lo quiero dejar bien en claro. A este respecto, en Daniel 4:35 dice lo siguiente: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Dios es totalmente soberano sobre todo. Sobre todo. Por ende, la oración es contestada por Él. No depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es el derecho a voz, que también debe tener una condición. ¿Cuál es la condición para que tengamos el derecho a voz? Es de que nosotros vayamos al Padre, que nosotros vayamos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? En 1 Corintios 1:9 dice: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Podríamos decir que una de las condiciones entonces para este derecho a voz es ¿cuál? Es que nosotros vayamos al Padre, o sea, que respondamos esta invitación que el Señor nos está dando. ¿A qué? A que tengamos comunión con su Hijo. ¿Quién? Jesucristo. O sea, debemos responder esta invitación. Pero ¿qué quiere decir comunión? Bueno, comunión viene del griego koinonia, que quiere decir participación o bien interacción social. ¿Con quién? Sería con la Trinidad, con la bendita Trinidad, o sea, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros y nosotros con la Trinidad. O sea, una participación con Dios. Formar parte de lo que Dios está haciendo. Es de participación. Es solamente participar. Que les quede claro este concepto, participación. Para aclarar un poco más esto de la comunión. Según el diccionario dice, se refiere a la relación del hombre con Dios en la comunicación que se establezca entre ambas partes. También la palabra comunión refiere a los seguidores de la religión a estar de acuerdo en un mismo sentir y actuar en una relación íntima entre el cuerpo de Cristo para lograr un objetivo común. ¿Ok? Un solo sentir, una koinonía, una comunión, una integración. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Una condición para tener derecho a voz es que tengamos una comunión, respondamos la invitación a través de una comunión con Jesucristo. Ahora, en Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ok, por ende debemos responder, debemos ir al Padre, debemos responder esta invitación dada por Dios. Y aquí es interesante porque dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Está confirmando algo, que es el temor, pero no el temor de miedo, de pánico, es el temor reverencial. O sea, el respeto que yo le tengo a Dios por lo que Él es. Ese es el temor que tengo. Pero para lograr llegar a tener ese conocimiento o esa relación de temor reverencial, ¿qué debo hacer yo? Tener una comunión, tener una unión, una integración, una participación con todo lo que es el reino de Dios, con el Señor, con Jesucristo. Ahora, ¿para qué es esta unión? ¿Para qué? Para que seamos imagen de Cristo, o sea, para que Cristo se manifieste a través nuestro, se manifieste en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque logrando esta comunión, ¿qué va a suceder? Es que se va a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ponete. Ok, para tener el derecho a voz, entonces, acordémonos. Primero debemos tener comunión con Jesucristo. Debemos responder la invitación. ¿Qué logramos con esto? Es que Cristo se manifieste en nosotros. Por ende, se va a dar ¿qué? La voluntad de Dios en nuestras vidas.
Acordémonos que estamos viendo el concepto de oración. Para empezar, lo que es el poder de la conversación de Dios. Ahora, por ende, según 1 de Juan 1:3 dice, les anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está confirmando lo que ya estamos diciendo. Una integración para que se dé la voluntad de Dios, donde en nuestras vidas, que son reflejo de Jesucristo. Jesucristo está en nosotros. Él es el que gobierna nuestras vidas. Él se manifiesta en nuestra vida. ¿Se está manifestando en nuestras vidas? Ya vamos a ver otras condiciones, porque acordémonos de estos personajes que viven en un comienzo. Inclusive este tema ya lo vimos en un tip cristiano para la vida, de cómo escucho la voz de Dios. ¿Qué tienen en común todos estos personajes que vimos? Bueno, están en la Biblia. Sí, pero claro, le oraron a Dios. Pero ¿por qué le oraron a Dios? Según Isaías 59:2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. O sea, el pecado que ocasionó la separación con Dios, por ende las oraciones, el derecho de estas personas, mediante su oración, ¿es escuchada por Dios? No, no los escucha, no escucha sus peticiones. ¿Cuál es el requisito? Según Romanos 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Se restablece la comunión, se restablece la relación. Yo empiezo a participar en el reino de los cielos, y eso ¿qué permite? Que tenga una comunicación directa con Dios. Bueno, directa ya vamos viendo, pero que tengamos derecho a voz. Por ende, la única oración, y aquí hay una excepción, la única oración que Dios escucha de los inconversos, la única oración que el Dios escucha de los pecadores, ¿cuál es? Aquella en los cuales ellos se arrepienten y aceptan a Dios en sus vidas. Esa es la única oración que Dios escucha de los pecadores. Y ahí empieza borrón y cuenta nueva. Nueva criatura es en Cristo Jesús, comunión, y cambia justamente su vida en sí, porque es Jesucristo el que está ya controlando su vida. Ahora, en Salmo 34:17 dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. ¿Sí? Pero esta declaración debe ser de corazón. No solamente lo dice este versículo, sino que también 1 Samuel 16:7 que dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y esto justamente lo dijo en el momento en que el profeta fue a la casa de David a buscarlo para coronarle o darle la bendición como rey. Y empezaron todos los hermanos a llegar, excepto David, dijo, este no. Y ahí el Señor le contesta, no es por la apariencia, no es porque sea grandote o hermoso, musculoso, no, Él no es. No se guíen por las apariencias, yo veo lo que hay en su corazón. Por ende, la declaración que debemos hacer nosotros de fe es de corazón, tiene que venir de adentro, no de la boca hacia afuera. Ahora, acá hay otro elemento que podríamos decir que es importante, que está en Mateo 21 y 22. ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y muchas más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Este tema no crean que me ha sido fácil, ¿no? Sí ha sido un poco, para mí, difícil. Siempre orando por la sabiduría del Señor. Y aquí hay una parte importante que dice, y si tienen fe, la recibirán. Si tienen fe. En Grecia, bueno, en Atenas, por ahí por el 430 a.C., ocurrió una gran epidemia. Murió casi un tercio de la población, incluso estaban en guerra con los espartanos, y los cuales dejaron la guerra para no ser contagiados por esta epidemia. Recurrieron a todas las formas que había para poder curarse, sahumerios, azufre, etcétera, etcétera. O sea, cosas que existían en la época para poder desinfectarse, por así decirlo. Pero no resultó. Pero una de las características que tienen los griegos, incluso Pablo también se dio cuenta, cuando le fue a evangelizar, esto fue después de Cristo, es que ellos eran politeístas, pero la actitud que ellos tenían con los dioses era muy distinta, en el sentido de que ellos tenían un sinfín de dioses,
Cada uno de sus dioses cumplía una finalidad, un fin determinado. Por ejemplo, si hacía frío, había un dios para el frío. Si había calor, un dios para el calor. Por ende, lo que hacían ellos es buscar el dios preciso en ese momento para prenderle velitas o, no sé, hacer no sé qué cosa, ¿sí? Pero en el caso de la epidemia, ellos recurrieron a todos los dioses y no funcionaron, incluso buscaron a uno que era el que sanaba de la época, pero tampoco dio resultado. Por ende, ellos perdieron fe con sus dioses. Pero realmente el concepto de fe está mal empleado. Ellos buscaban el Dios atinado, pero no con fe. Ellos no tenían fe en sus dioses. Ellos solamente buscaban la solución a su problema. Punto. Y acordémonos que Pablo, cuando estuvo en Atenas, también él pudo predicar vio la estatua al Dios desconocido. Y en base a esa estatua, él justamente se dirigió al pueblo de Atenas en ese momento. Ahora, si tienen fe, la recibirán. Los griegos tenían fe, no tenían ningún tipo de fe. Eran solamente buscar al Dios que quisieran y punto. En cambio, los antiguos personajes que nosotros vimos, no es una oración cualquiera, no es que solamente hayan tenido derecho a voz, sino que eran personajes que tenían y creían en un solo Dios. Y que su circunstancia no dependía si oraran o no con ese Dios. Siempre le iban a buscar para hacer sus peticiones. Y eran diferentes, ya sea para resucitar, para sanar, para que el sol no salga, para ganar una batalla. Ellos siempre oraban al único Dios en ese momento. Ahora, por ende, la fe es una condición para que la oración sea contestada, o bien la fe es una condición para que nuestras oraciones sean escuchadas, porque si no tenemos fe es porque no creemos en Dios. Si no creemos en Dios, ¿nuestras oraciones son escuchadas? No, porque vivimos en pecado, porque no creemos que existe Dios. Por ende, el momento en que nosotros elevamos nuestra oración a Dios, porque en Él creemos, si en Él creemos es que hay algo, hay una base ahí de conocimiento, de creencia en Dios, ya sea pequeño o más, pero hay una fe. Ahora, ¿cómo se ilustra esto? Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando fue arrestado por Herodes, acordémonos que Herodes mató a Juan el Bautista, la iglesia oró fervorosamente por Pedro, porque me imagino que él creyó que también le iban a eliminar, igual como Juan el Bautista. Oraba fervientemente, y justamente el ángel del Señor se le aparece a Pedro y lo libera milagrosamente. Y Pedro, en la calle va a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y viene la sirviente de María y le va a abrir la puerta, pero apenas escucha la voz de Pedro, se da cuenta que es él y corre a avisarle a los demás que adentro estaban orando. Nadie le cree, pero Pedro seguía afuera golpeando la puerta. De nuevo salen a abrir la puerta y se dan cuenta, es Pedro, y se asombran. En este caso podríamos decir, y nosotros no estamos ajenos a aquello, es que si bien nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso, al cual podemos elevar nuestras oraciones porque le pertenecemos, y tenemos la seguridad que Él escucha nuestras oraciones, pero tal vez tenemos esa incertidumbre de cuándo va a ser escuchada, o bien cuándo va a ser respondida, o cuándo se va a cumplir lo que le estamos pidiendo. Y tal vez estas personas que estaban esperando a Pedro también tenían esa incertidumbre. No sabían cuándo iban a ser contestada su oración, o si es que Pedro iba a salir libre o vivo de esta prisión en la cárcel de Herodes. Por ende, la fe es importante, sí es importante, porque inclusive, según Santiago 1, 6 y 7, dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente a Dios. Es lo que le estamos diciendo delante. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Según la traducción del lenguaje actual, dice, eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. ¿Ok? Por ende, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso justamente está en Hebreos 11. Por ende, es necesario que nosotros, al momento de elevar nuestra oración, no solamente debemos tener fe de que Dios existe y que está escuchándonos, sino que Él, en su tiempo y de acuerdo a su voluntad, se va a manifestar con todo el poder que eso implica. Porque el poder que tiene Dios es absoluto y no cabe en nuestras mentes. Él creó todo. Imagínense esa manifestación del poder de Dios cuando la oración se cumpla de acuerdo a su voluntad. Es una manifestación de poder absoluta e impresionante. Y que incluso nos puede asombrar. Pero a veces tal vez decaemos o perdemos la esperanza porque oramos durante meses. El caso de Nehemías, por ejemplo, por la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, oró 6 meses.
En cambio, otros personajes habrán orado más tiempo y no saben si van a ser contestados o no, pero persisten en su oración, solicitando al Dios Todopoderoso que le cumpla. Pero aquí viene la pregunta del millón. Si yo persisto en mi oración, ¿Él me va a conceder cualquier cosa? ¿El poder de Dios se va a manifestar para que me dé un yate? ¿El poder de Dios se va a manifestar para que me dé una mascota? Y por aquí empieza justamente el concepto del poder de Dios, ¿no? Y cómo puede ser manifestado o cuándo puede ser manifestado. Recordemos que nosotros no tenemos poder, no tenemos derecho a voto, solamente derecho a voz. ¿Sí? Por ende aquí en Santiago 4:3. Aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Claro, pero a mí, por ejemplo, yo necesito una casa, por ejemplo, porque me está faltando un dormitorio, me está faltando un baño y puedo elevar una oración a Dios, Señor, bendíceme con una casa nueva. ¿Me va a conceder o no? No lo sé. Pero de acuerdo a este versículo, ¿qué podemos deducir? ¿Es una mala intención lo que estoy haciendo? ¿Qué es mala intención? ¿Es aquello que causa daño o va en perjuicio de los demás? El pedir una casa no le estoy perjudicando a los demás. Pero acá hay otro indicio que es muy importante. Dice, desean solamente lo que les dará placer. Placer, o sea, que nos causa agrado, que satisface una necesidad de nosotros. O sea, que nos agrada, que nos satisface. Solamente se refiere al cumplimiento de una acción que a mí me satisface. ¿Eso es humildad? No. Solamente me refiero. Por ende, si yo pido al Señor humildemente una casa, pero eso no quiere decir que mis oraciones no estén también destinadas a bendecir a otros, porque el Señor sabe lo que hay en mi corazón. No estoy tratando de poner un procedimiento o una plantilla para que Dios responda a las oraciones. Eso es imposible. Lo único que estoy tratando de determinar es tal vez enmarcar un poco en qué consiste la oración que nosotros hacemos. Tal vez encauzarle un poco para que el poder de Dios sea manifestado, o tal vez no, ni siquiera eso. Es para poder entender, para poder comprender en parte cómo el Señor obra a través de la historia en la respuesta a las oraciones. Porque el Señor es voluntad de Él. Él sabrá cuándo y cuándo no, pero hay indicios que nos permiten en la Biblia determinar cuándo no va a ser escuchada nuestras oraciones. Cuando somos pecadores, cuando no hemos hecho justamente la aceptación de corazón de Dios en nuestras vidas, o bien cuando lo hacemos por malas intenciones y por vanagloria o por orgullo. El Señor no la va a responder. No la va a responder. Ahora, entonces acá hay un antecedente importante. Porque esto me puede causar confusión, porque entonces, ¿qué voy a pedir? Aquí hay dos elementos. Acordémonos que una de las condiciones anteriores era que estemos en comunión con Dios, responder la invitación que Dios ha dado. ¿Y eso qué permite? Que Dios se gloríe en nosotros, o sea, que Dios se manifieste a través nuestro, que nuestra vida sea manifestación de la presencia de Dios en nosotros. ¿Sí? Por ende, si Dios se está manifestando en nosotros, ¿por qué? Porque Él nos compró por la sangre de Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Por ende, si nosotros menguamos como seres humanos y dejamos que el Señor se manifieste en nosotros, ¿vamos a pedir un yate para demostrar a los demás que tenemos mejores recursos? Ya no somos nosotros, es Dios el que mora en nosotros. Por ende, muy difícilmente vamos a pedir eso, porque nuestra relación con Dios se está solidificando, se está concretando. Estamos dejando que el Señor se manifieste en nosotros, por ende vamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de pedir. Porque es Dios el que está tomando control de nuestra vida porque le estamos dejando. Ahora, en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. No me quise adelantar. Nosotros no estamos solos en esta campaña o en esta lucha por tratar de romper nuestra mundanidad y nuestra forma de pensar. Estamos con el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, por ende tenemos su ayuda, porque muchas veces entonces nos entra la confusión. Bueno, yo no sé orar, no sé cómo orar entonces, estoy más confundido que antes.
El Señor sabe esto, sabe nuestras debilidades, sabe la torpeza de nuestra boca, de nuestra lengua. Por ende nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él, mediante gemidos indecibles, llegue nuestra oración como olor fragante ante la presencia del Señor. Porque el Espíritu Santo, bueno, Jesucristo se fue, nos trajo el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Él conoce el pensamiento de Dios, Él sabe cuál es la voluntad de Dios y Él va a traducir nuestra oración para que sea agradable o sea correcta ante los ojos del Señor. Pero agregando esto la comunión que nosotros tenemos con Dios. Pero esta comunión es un proceso que tenemos que ir trabajando. Rápido o lento, pero tenemos que ir trabajando. Pero en este trabajo, en este intertanto, tenemos al Espíritu Santo. Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Bendito Dios. Es completo. Es completo. Acordémonos también que vimos la armadura de Dios. Él nos da también un equipo para poder defendernos de los ataques del enemigo. O sea, no nos deja ahí, bueno, ya te di la Biblia, ahora defiéndete. No, nos da todo un equipo con el cual nosotros debemos vestirnos para poder resistir al enemigo en el tiempo malo. Y en todo momento el Señor está manifestando su amor hacia nosotros, su presencia poderosa hacia nosotros, ni siquiera su accidente en cuanto a su creación, no, es una manifestación concreta del amor de Dios al crearnos. No somos accidente. Él nos creó con un propósito, con un objetivo. Él quería que nosotros existiéramos por su amor, por su infinito amor hacia nosotros. Pero ahora hay dos conceptos que también tenemos que ir aclarando. Porque, según vimos en el versículo que utilizamos como título, dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Para el Hijo le dé gloria al Padre. A su vez también en Juan 11:40 dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús a Marta, o sea, cuando iba a resucitar a Lázaro. Que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué? La gloria de Dios. En Isaías 43:7 dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formó. Los formé. De nuevo el concepto de gloria. Pero, entonces, ¿qué es la gloria? ¿Sí? Según el diccionario, ¿qué dice? La palabra gloria indica el esplendor, la magnificencia, el peso o el poder salvífico y amoroso del mismo Dios. La gloria de Dios es como el alma de la revelación. No es solo el reconocimiento por parte del hombre, sino la realidad divina en sí misma, que se manifiesta en la creación, en la historia y de modo especial en la revelación. O sea, ¿qué es la gloria? Podríamos decir lo que Dios es. No necesita manifestación de nuestra parte, o sea, es lo que existe, lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, es la creación de Dios. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por ende, en nosotros también existen conceptos de Dios, conceptos de amor, conceptos de justicia, conceptos de misericordia, de bondad. Esa es la gloria de Dios. Por ende, en el momento en que nosotros oramos es en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para darle gloria y honra a Dios. Gloria en el sentido de tener la certeza y la convicción en nosotros de que todo es creado por Dios. Y al momento de darnos cuenta de eso, le estamos glorificando. Le estamos manifestando que todo lo creado, que todo lo que vemos es de Dios. Por parte de nosotros que somos seres totalmente débiles. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. O sea, claro, yo puedo orarle a Dios, sí, pero ¿a quién le doy la gracia? Bueno, es que yo estoy enfermo y puedo orar. Ah, fui sano. Gracias, doctor. Usted es, por sus estudios, por su bondad, por su experiencia, por su práctica. Todo gracias a usted, doctor. No, ahí estamos equivocados. Y eso es no darle la gloria a Dios. Detrás del doctor está Dios. Pero es que el doctor no es cristiano. No importa. Dios tiene control sobre toda su creación, sobre lo que vemos y sobre lo que no. No sucede nada sin la autorización de Dios. Por ende, todo es
a la gloria de Dios, porque todo es de Dios. ¿Sí? Ese es el concepto que hay que dejar en claro. Y a su vez, honor. Gloria y honor. Honor. Según el diccionario, honor es aquella cualidad moral que se define como el cumplimiento de los propios deberes, significa una buena reputación a las miradas de los demás y de uno mismo. El término honor se podría decir que es aquello por lo que una persona o varias se sienten enaltecidas y glorificadas. O sea, ¿qué es el honor? La gloria es todo lo hecho, lo hizo Dios. En cambio, darle honor a Dios es reconocer, es un reconocimiento, una manifestación de nuestra voluntad que nace de nuestro corazón, es algo interno, el decir, el declarar, el proclamar que Dios es todopoderoso, el de declarar internamente lo que Dios es en nuestras vidas, es demostrar en nuestro corazón, incluso manifestarlo externamente, lo que significa Dios en nuestras vidas. Eso es darle honor. Eso es darle honor. Por ende, en nuestras oraciones, para recordar, ¿sí? Y haciendo un pequeño resumen, ¿sí? Porque con esto ya vamos terminando, ¿sí? ¿El honor qué es? El honor es manifestación interna de lo que Dios es para nosotros. No como dice en Isaías 29:19. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Es algo que nace de nosotros, no de la boca hacia afuera. Y con esto ya estamos terminando. Hagamos un resumen. Por ende, si queremos orar, o sea, si tenemos una necesidad, lo primero, oremos. No importa el tamaño de lo que necesitemos o lo que debe hacerse. Oremos y el Señor nos va a ayudar. Claro que nos va a ayudar. Pero ¿cuándo nos va a ayudar? Cuando respondemos el llamado, la invitación que hace Dios, establecemos una comunión con Dios. Sí, acordémonos, comunión con Dios, y eso lo hacemos creyendo, no con dudas. Tal vez con una fe pequeñita, pero comenzamos con un concepto en el cual nos permite saber que Dios existe y es un Dios todopoderoso. Pero acordémonos que solo tenemos derecho a voz. Pero si no me contesta es porque no le interesa. No. El Señor y la palabra lo dice. Todas nuestras oraciones son escuchadas. Pero es que yo no sé orar. No importa, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda de la oración. Lo importante es que nazca de corazón, reconociendo lo que Dios es, viendo toda la creación de Dios a nuestro alrededor y el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Así de sencillo, así de sencillo. Juan 16:23, ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Acordémonos que no somos nosotros, no son nuestros títulos, no son nuestra cara bonita, no es nuestra postura, no es que nos tiramos al suelo, no es que gritamos, no. Es Dios el que responde la oración mediante Jesucristo. En el nombre de Jesús. Somos débiles. Tenemos un pecado que nos salvó Jesucristo, porque tenemos vida y en abundancia gracias a Él. Pero todo es en el nombre de Jesús. Todo es en el nombre de Jesús porque Él es nuestro intercesor. Salmo 17:6, oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás, inclínate y escucha cuando oro. Y les termino diciendo con una frase de Charles Spurgeon que me pareció muy bella también, que dice, la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipresente. Qué bello, qué bello. Les dejo este mensaje. Espero que les sea de provecho. Si tienen dudas, no duden en escribirme. No muerto. Y que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias. Chao.